Considerando que el mes de agosto es la celebración del Día de la Madre, quisimos en el cuerpo pastoral hablar el tema del impacto de una madre. Entonces, este mes vamos a estar hablando de mujeres que aparecen en la Biblia y que nos son de inspiración. Y tal vez usted, hombre, diga, bueno, pero van a hablar de mujeres, ¿para qué voy a ir al culto? No, sí tiene que venir. Y le animo para que pueda venir con una mente dispuesta a aprender de las mujeres de la Biblia. Así como, por ejemplo, cuando un predicador expone sobre David, está hablando de un hombre y las mujeres aprenden de él y hacen aplicaciones. Porque lo importante de la Biblia es la aplicación. Y aunque hablemos de hombres o de mujeres, lo bueno es extraer de ellos una aplicación que nos ayude y nos transforme en nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de varias mujeres. Yo he sido una persona fanática del libro de Proverbios. Tengo más de 25 años de leer Proverbios todos los meses. Por ejemplo, hoy es 3, entonces leí el capítulo 3. Cuando termina el mes, vuelvo a empezar el 1, 2 y ahí va. Conforme es la fecha, así leo el capítulo. Tengo muchos años de leer. El jueves, cuando me correspondió leer el último capítulo de Proverbios, me llamó la atención que en toda la Biblia solo hay un capítulo dedicado a la mujer, a una madre. No hay un capítulo dedicado al hombre, dedicado al padre. Sí hay enseñanzas, pero diseminadas en toda la Biblia sobre los hombres, sobre los padres, etc. Pero la Biblia no nos dedica un capítulo, uno solo, a los hombres. Yo me resentí un poquito. No, tenía que haber escrito, alguien debió haber escrito uno para nosotros los hombres, para que nos ayuden a desarrollar nuestra masculinidad y aprendamos a ser cada vez mejores hombres. Pero bueno, otro detalle interesante en el libro de Proverbios dice: la mujer sabia edifica la casa. No dice el hombre sabio, dice la mujer sabia. Y en la dinámica familiar es interesante que la mujer prácticamente es como el bastión, es como quien le da a veces el equilibrio en la relación matrimonial, en la relación familiar. Yo he leído y he visto diferentes comentarios de Winston Churchill. Me gusta mucho ese leer sobre él y sus frases y qué sé yo. Fue un líder extraordinario, un estadista. Fue el que se enfrentó a Hitler y bueno, es muy lindo leer sobre la vida de él. Pero parece ser que era un hombre tosco y era grotesco en sus expresiones. Pero la esposa era el que lo ponía en balance. La esposa era la que le llamaba la atención. Tal vez los ministros y los que estaban a su lado le podían ver sus defectos, pero nadie se animaba a llamarle la atención. Pero su esposa sí, la mujer sabia edifica la casa. Y en los documentales que yo he visto me ha llamado la atención esas escenas donde la esposa lo pone en cintura, diríamos hoy en día, y lo ponía, le animaba, pero también lo regañaba y lo hacía a veces reaccionar muy, muy bonito. Es de la mujer sabia edifica la casa. Y los hombres a veces podemos ser medios brutos, medios o un poquito enteros, pero la mujer es la que le da cierto toque a la familia que hace que muchas veces los hombres reaccionemos y mejoremos para el bienestar de la familia. Bueno, era un pequeño comentario. Vamos a hablar hoy de la primera mujer. La primera mujer es Jocabet. ¿Alguien ha oído hablar de Jocabet? ¿Alguien sabe quién es Jocabet? ¿Alguien sabe el significado del nombre Jocabet? A ver, levante la mano si tiene la respuesta a estas 3 preguntas. Bueno, quiere decir que hoy vamos a aprender algo nuevo. Bueno, en primer lugar, Jocabet. Fíjese algo muy interesante sobre este
el nombre Jocabed aparece en Éxodo capítulo número 6. Sin embargo, la escena o la participación de ella en la escena de la historia empieza en el capítulo número 2. Entonces va a aparecer el capítulo 2, 3, 4, 5 y hasta el 6 nos da el nombre. Era la mamá de Moisés. Eso me hizo pensar que muchas veces las madres son anónimas. Están muchas veces detrás del telón, no aparecen. Por ejemplo, póngase usted a pensar en esos próceres o beneméritos de la patria que hemos tenido. Conocemos el nombre, pero no sabemos quién era la mamá. Uno de los expresidentes que a mí siempre me llamó la atención, y he leído poquito de él, de su historia, de su biografía, fue se me olvidó, Jiménez de la Guardia. Manuel Jiménez de la Guardia. Ricardo Jiménez de la Guardia. Fue 3 veces presidente de la República. Es, creo que el único costarricense que ha ocupado la presidencia en los 3 poderes de la República. Fue presidente de la República, fue presidente de la Corte Suprema y fue presidente de la Asamblea Legislativa. Fue extraordinario, 3 veces expresidente. Pero ¿quién fue la mamá? No sabemos. Es la anónima. Bendita las madres anónimas que influyen en sus hijos, que transmiten valores, que les transmiten consejos, que les van formando su carácter y los van convirtiendo en hombres y mujeres de bien. Y son anónimas. Nadie les elogia, nadie las pone como beneméritas de la patria, pero a sus hijos sí. Bueno, me llamó la atención que Jocabed, su nombre aparece hasta el capítulo número 6. Y dice así: Amirán vivió 137 años. Se casó con su tía Jocabed, la cual dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Pero habían tenido una mujer que se llamaba Miriam. Pero hasta ahí es que aparece su nombre. Ahora, la otra pregunta, que sería la tercera, es: ¿qué significa el nombre Jocabed? ¿Qué significa? Es un nombre, es una definición de un nombre que todos, hombres, mujeres, personas adultas, muchachos, muchachas, deberíamos de aplicar a nuestra vida. El nombre Jocabed significa Dios es gloria. Otros diccionarios dicen Jehová es la honra. Qué nombre más bonito que todos deberíamos de incorporar e integrar en nuestra vida. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Debemos de vivir para exaltar y honrar el nombre del Señor con todas nuestras acciones. A Dios es gloria, o de Jehová es la gloria. Cuando uno lee la historia de esta mujer o lo que ella hizo, llega uno a la definición o a la conclusión: todo lo que ella hizo exaltó el nombre del Señor. Una característica de Jocabed fue su valentía, su creatividad, su ingenio, su capacidad de proteger a su hijo. Vamos a leer el pasaje porque es importante destacar. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Es importante destacar que Jocabed crece y se desenvuelve en un contexto de esclavitud. Bendito Dios que nosotros en nuestro país no nacimos bajo la esclavitud. Pero cuando uno lee o ve documentales o ve películas de algún evento histórico de la esclavitud, yo en lo personal siempre termino con el corazón desgarrado por la agresividad, la violencia, las injusticias con la que trataban
a los esclavos. A través de la historia han habido esclavos. En esta época que vamos a leer, se daba la esclavitud. O sea, y además de eso han habido otros pueblos y otras etnias que han sufrido la esclavitud. Pero lo que uno más ve en los medios, en las películas o en documentales es la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Era algo desgarrador, era algo triste. Tuve la experiencia, la oportunidad de haber visitado Savannah, Georgia, donde había un puerto, o donde hay un puerto, que era donde los barcos traían los esclavos de África en condiciones infrahumanas, en hacinamiento, pasando hambres y un montón de cosas. Muchos morían en esa travesía y llegaban ahí al puerto de Savannah, Georgia. Y usted comienza a caminar y comienza a ver las bodegas donde los ponían a los esclavos en situaciones, en estructuras infrahumanas. Y en esas caminatas hay una foto grande en forma de casi que un monumento, donde se presenta una foto, porque en ese tiempo había fotógrafos, ya se había inventado las cámaras fotográficas, y hay una foto que es impresionante, a un negro donde el amo le dio tantos latigazos, pero yo incluso hasta esa foto la he visto en las redes sociales, que su espalda estaba toda lacerada. Era algo que con solo verlo uno dice, pero qué barbaridad, qué injusticia, qué crueldad, qué animalada, perdóneme la expresión, con la que trataban, qué sentimientos más crueles con las que trataban a otro ser humano que merece dignidad. Entonces, cuando yo pienso en este pasaje de la Biblia, en el contexto en que Jocabed se desenvolvió, en un contexto de esclavitud, lo asocio con esas películas, esos documentales que uno ha visto. Notemos lo que dice la Biblia sobre el panorama, el ambiente en que se estaba desenvolviendo Jocabed. Versículo 11 del capítulo 1. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Notemos aquí, hermanos, algunas palabras que describen el ambiente, el contexto de esclavitud que tenía o que creció Jocabed. Habla aquí de capataces. Capataces dice que los trataban con opresión. En otras palabras, los tenían debajo de la bota, de la opresión, de la crueldad. Los deshumanizaban, los trataban como peores que animales. Otra palabra que aparece aquí es trabajos forzados. Los trabajos forzados que los debilita física y mentalmente. Trabajos forzados es que no tienen garantías, ellos no tenían lo que muchos de nosotros tenemos, 8 horas de trabajo. Dentro de las horas de trabajo, pues, periodo para el cafecito, para el almuerzo. Ellos no tenían eso, no tenían garantías en sus labores. Los trataban de una manera cruel. Y es interesante que el versículo 14 dice que les amargaron el espíritu, les amargaron la vida, les destruyeron moral y emocional y espiritualmente, les amargaron la vida. No tenían satisfacción para vivir, habían perdido probablemente la esperanza, la ilusión por la vida.
O sea, era una situación paupérrima en que ellos se encontraban. A partir del versículo número 15 agrega otras cosas. Vea lo que dice. Había dos parteras. Ahora entonces veamos que aquí hay como un departamento de obstetricia. Eran las mujeres que se encargaban de atender a las mujeres durante el embarazo y en el momento de dar a luz. Habían dos parteras. A estas dos parteras, versículo número 16, se les dio la orden, y mire, vea qué interesante la orden. Dice, ayuden a las hebreas en sus partos. Fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Notemos algo importante en este pasaje. Póngase usted a pensar si usted hubiese sido una mujer de esta época, o si hubiéramos sido hombres en esta época, que nos casamos y nuestra esposa queda embarazada. ¿Qué clase de embarazo? Tuvo que haber sido embarazos donde la mujer sufría angustia, perturbación, ansiedad, porque ella decía, probablemente decía algo así como esto: uy, ojalá que nazca una niña. En ese tiempo no había ultrasonido para darnos cuenta qué sexo era, pero qué congoja. Daban a luz. La mujer probablemente daba a luz inmediatamente. ¿Cuál era la pregunta obvia? De ella daba a luz, y ¿cuál era la primera pregunta que hacía la mamá? ¿Qué sexo tiene? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Si le decían que era hombre, imagínense el dolor, la angustia. Había que matarlo. Esa era la orden de Faraón. Ahora, bendito Dios, porque estas parteras, las jefes del departamento de obstetricia, decidieron no hacerle caso a Faraón y no cumplieron la orden de Faraón. Pero era una orden pública que probablemente todas las mujeres egipcias y hebreas sabían lo que le acontecía al niño que iban a hacer. Entonces Faraón les llama a cuentas, las llama a pedir y a rendir cuentas. Y miren la pregunta que les hace Faraón en el versículo número 18. Por dos preguntas, pero quiero resaltar una. ¿Por qué han dejado con vida a los varones? ¿A qué pregunta? Las pone a ellas contra la espada y la pared. Y yo creo que Faraón tuvo que haberlas llamado y con enojo, con molestia, ¿por qué dejaron con vida a los niños? Entonces ellas responden, y es interesante que responden con una mentira, pero Dios vio que ellas estaban haciendo algo que va más, que había, en cierto sentido toleró esa mentira, y al final dice que las bendijo. Entonces Faraón, al darse cuenta que no podía confiar en estas dos jefes del departamento de obstetricia, ¿qué hace Faraón? Reestructura el departamento de obstetricia. Y entonces vea lo que hace él. Verso número 22. El Faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Y yo quiero resaltar este aspecto, porque aquí hay un cambio. Destituye a las ostretas, a las parteras, y ahora responsabiliza a todo el pueblo. Y les dice: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Entonces ahora es todo el pueblo que está vigilando. Para decir algo así, para asociar este pasaje o ilustrarlo, me lo imagino como la Gestapo. Todo el pueblo se convirtió en el Gestapo, buscando como espías. Póngase usted a pensar, una muchacha de estas hebreas que se casaba, ahí estaba la Gestapo de los egipcios, viendo, mira, se casó esta fulana de tal
comencemos a espiarla, a ver en qué momento. Acuérdense que en esta época no había muchos anticonceptivos. Entonces probablemente decía, ¿en qué momento va a quedar embarazada? O si veían que una mujer tenía las caderas un poquito más grandecitas, inmediatamente, mira, fijémonos bien, esta mujer está encinta, estemos atentos a ver qué da a luz. Y todo el pueblo era responsable de andar haciendo esos chequeos en las mujeres para ver cuál quedaba embarazada, qué sexo tenía el bebé que daba a luz, y si era hombre, si era un varón, entonces tenía el pueblo la responsabilidad de tirarlo al río. Y estaban exonerados, no habían castigo para ellos. Había un decreto del faraón. Qué situación más caótica, ¿verdad? Qué situación más cruel. Qué ambiente podían tener las egipcias, las hebreas, las israelitas. En ese contexto de dolor, de esclavitud, de crueldad, de opresión, de injusticia, surge Jocabed. Ese es el ambiente de ella. Gracias a Dios por las mujeres de nuestro país y en muchas regiones del mundo que tienen libertad, que pueden hablar, que no están oprimidas, como cuando uno ve esos documentales, esas noticias en países donde la mujer tiene que andar todo el día con un velo negro, que ni siquiera que apenas ven por indijitas sus ojos para ver el camino. Qué triste. Bendito Dios por las culturas y naciones donde la mujer es valorada, es apreciada y es dignificada. Ahora, vamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2 aparece entonces Jocabed. Aparece Jocabed, la valiente Jocabed. Hubo un levita, versículo número 1 dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada. Ahora piensen ustedes en la psicología, en las emociones, en los sentimientos de esta muchacha que quedó embarazada, dado el contexto de la época. Quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora, es importante resaltar en esta frase que diga al verlo hermoso, porque para toda mujer, sus hijos, sus bebés son hermosos. Eso decía mi mamá de mí. Qué chiquito más lindo. Bueno, y todavía lo sigue diciendo. Y yo lo creo que es así, que no, porque ya a mí me lo confirmó. Bueno, pero al final, hermanos, la idea aquí de hermoso no es solamente físico, también es la idea de un niño tranquilo. Ustedes saben que a veces hay niños que de que nacen es una lloradera, son inquietos, lloran a cada rato, les tienen hambre, se les da de mamar, se tranquilizan, pero al momentito vuelven a llorar. Pero hay otros niños que son tranquilos. Yo me acuerdo, mi hijo mayor, cuando nació, tranquilidad, hasta la fecha. Cuando nace el segundo, ustedes lo conocen, hubo más desvelos. Pero lo que quiero yo resaltar es ese aspecto. Probablemente este niño, que todavía no se conoce el nombre, o no se le puso el nombre, era tranquilo. No lloraba, porque es que el llanto del niño era peligroso. Ese llanto, si era un niño llorón, los vecinos iban a estar dando cuenta que en esa cabaña, que en esa choza había un bebé y que había que revisarle el sexo para ver qué era. O sea, era motivo de peligro si era un niño inquieto y llorón. Pero aquí la idea es que era tranquilo, aparte de ser bonito. Entonces, ella lo escondió. Vea, yo quiero que vayamos poquito a poquito viendo el pasaje, porque dice, lo vio hermoso y lo escondió por 3 meses. Por 3 meses. ¿Qué da a entender cuál es la idea de esconderlo? La idea de esconderlo es la idea de protegerlo, la idea de darle seguridad.
En otras palabras, que no lo tiraran al río. Pero en esos 3 meses, esta mujer tuvo que haber estado pensando, analizando cómo salvar la vida de este bebé, de su hijo, cómo salvar a este bebé. Entonces ella toma una decisión valiente. La decisión valiente es que ella se enfrenta a Faraón. Ella rechaza el edicto de Faraón, no se vuelve conformista. Ella decide desobedecer a Faraón. Y Faraón representa ese imperio de muerte. Faraón representa ese imperio de esclavitud, de leyes injustas, de leyes que denigran al ser humano y que de leyes que atentan contra la niñez, como ha sucedido en nuestro medio. Todo este movimiento del L, yo no sé qué más, de ese montón de letras que hay ahí, ha sido un movimiento que está atentando contra la dignidad de la niñez, para que se envuelvan en un mundo de depravación, de homosexualidad, de lesbianismo. Es muy triste, son leyes que los países han publicado. El matrimonio igualitario se enfocó en la niñez. Ahora, vea qué interesante lo que dice el libro de Hebreos. Ahí está la cita, Hebreos 11:23. Dice, quiero leerlo, pero si puede anotarlo y leerlo, le recomiendo que lo lea desde el versículo número 23 y se extienda hasta el 25, pero leo solamente el 23. Por la fe, al recién nacido Moisés fue escondido por sus padres, y ahora incluye a papá, o sea, el matrimonio, los padres, durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto de Faraón. Si hay algo que hay que rescatar de Jocabed y que debemos de aplicar todos los presentes acá, las madres, padres, tíos, abuelos, adultos, hay algo que debemos rescatar. Y es la pasión por cuidar a la niñez, por protegerles, por que nuestros niños que están en el seno de nuestras familias crezcan protegidos, sean felices y se desarrollen integralmente sanos. Que sean sanos espiritualmente, que sean sanos emocionalmente, que sean sanos sentimentalmente, que desarrollen buenas relaciones sociales, sanidad integral. Y yo veo en Jocabed un desafío para todos nosotros. Los hombres debemos de cuidar también a los niños y participar en la dinámica de la formación del carácter, de valores y de principios en los niños. Pero volvamos a nuestro pasaje. Esta mujer estuvo pensando durante 3 meses cómo salvar la vida del niño. Entonces, yo creo que ella hace un plan. Diríamos que se llama el plan Jocabed. El plan Jocabed. En este plan, como todo plan tiene una meta, el plan de Jocabed era ubicar al niño en palacio. Porque cuando uno lee la historia de esta mujer y de los incidentes acá, uno se da cuenta, no, esta mujer se dio cuenta que de palacio sale el edicto de muerte, pero también en palacio era donde el niño podía tener seguridad. Como que hay una paradoja interesante aquí. Entonces ella planea, mire el plan Jocabed. Su meta, repito, es llevar al niño al palacio. Verso 3, cuando ya no pudo seguir ocultándolo. Ahora notemos en este versículo que se habla en primera persona. Los verbos están en primera persona. Hebreos es el que incluye después al esposo. Cuando ya no pudo esconderlo más, preparó, ahí viene el primer verbo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, o sea, la puso hermética para que no penetrara el agua. Y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río.
Y aquí yo quiero hacer una observación. Si usted está acostumbrado a leer la historia de Moisés basado en la película Los 10 Mandamientos, tiene que hacer un ajuste. Porque en la película Los 10 Mandamientos, lo que hace la mamá es poner al bebé en la canastilla y que se lo deje llevar la corriente del río. Y por chiripa, por casualidad, la canastilla llega al lugar donde se bañaba la hija de Faraón. Pero en la Biblia no dice eso. En la Biblia vemos a una mujer inteligente que intencionalmente hace toda la barquilla, ¿cómo es que le dice aquí? Sí, la barquilla, le da seguridad, poniéndole asfalto, poniéndole brea, y ella misma lleva la canastilla donde se bañaba la hija de Faraón. Por eso es que yo digo que la meta de Jocabed era ubicar al niño en palacio, del lugar donde había salido el edicto de muerte, pero del lugar donde podía el niño ser salvo y estar protegido. En el libro de Hechos, capítulo número 7, va a destacar que Moisés se crió en palacio. Ok, notemos otra cosa interesante. Ella deja intencionalmente la canastilla donde se bañaba la hija de Faraón. Pero ve ahora el versículo número 4. Además de eso, la Jocabed, que tenía una hija, toda era estrategia, la puso en un lugar determinado y le dice: hija, voy a poner palabras mías, obviamente. Le digo: hija, esté atenta, a ver, ¿qué va a pasar con la barquilla? En algún momento va a bajar la hija de Faraón. Usted esté lista, esté con las pilas puestas para ver qué va a pasar. Y en efecto, la hija de Faraón llegó a este lugar donde estaba la canastilla, y vea lo que dice el versículo número 5. En eso, la hija del Faraón bajó a bañarse al Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban a la orilla del río. De pronto, la hija del Faraón vio la cesta que había puesto la mamá, Jocabed, la vio ahí y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta, vio allí un niño que lloraba. Era un niño tranquilo, pero ahora llora. Un ángel vino y le dio un pellizco y el niño lloró. Ese llanto era clave, era un llanto importantísimo, porque dice el pasaje que cuando la hija de Faraón vio que el niño lloraba, termina el pasaje diciendo: le tuvo compasión. Entonces ya aquí empieza a desarrollarse efectivamente el plan Jocabed. La hija de Faraón inmediatamente dijo: un niño de los hebreos es un niño hebreo. Ella perfectamente pudo haber agarrado al niño, sacarlo de la cesta y tirarlo al río, porque ese era el decreto de Faraón. Pero como el niño llora, ella siente compasión. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Aquí yo veo dos cosas interesantes. Veo la mano inteligente de una mujer, la valentía de una mujer, el ingenio de una mujer, pero también veo la mano invisible de Dios. Dios ayudando a una madre que quiere salvar a un bebé, que quiere salvar a su propio hijo. Aquí yo quiero destacar este principio. Dios siempre va a ayudar a los adultos que aman, cuidan, protegen a los niños. Sea su propio hijo, sea el sobrino, sea el nieto, o sea un niño de algún amigo o de algún desconocido. Dios siempre va a ayudar a aquellos hombres y mujeres que ven en la niñez una manera de servir a Dios para cuidarlos, protegerlos, educarlos y transmitirles valores, principios y sobre todo la palabra de Dios. Dios ayuda a los adultos que aman a los niños. Pero Dios se levanta contra todos los desgraciados que atentan contra la niñez. Dios se levanta contra todos esos hombres y mujeres infelices que han dañado la inocencia de los niños con abuso sexual,
introduciéndolos en el mundo de la pornografía, robándoles la inocencia y las ilusiones a los niños. Dios se levanta contra ellos. Y que Dios, hermanos, haga justicia contra estas mentes perversas como las hay hoy en día, que han explotado a los niños sexualmente, los ponen a trabajar de una manera cruel, o con estos padres desgraciados que violan a sus propios hijos o que practican la violencia intrafamiliar en sus hogares. Pero Dios bendice a todos los que trabajan en pro y a favor de la niñez. La hija de Faraón, vea qué interesante, vamos a nuestra historia. Proclama y dice, es un hijo hebreo. Inmediatamente, digo inmediata, aunque el pasaje no lo dice, la hija de Jocabed, que estaba por ahí, se acercó a la hija de Faraón. Y le dice, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Fíjese, esas palabras no las dijo la muchachita ahí. No se inspiró y las dijo, no. Mamá Jocabed la había adiestrado, le había dado indicaciones. Acérquese a la hija de Faraón y dígale esto. ¿Quiere que una nodriza hebrea? Y entonces la hija de Faraón, como ya se había identificado, tenía empatía, solidaridad con el bebé, le dice, sí, claro, buena idea. ¿Y qué hace? Dice, ve a llamar a una nodriza hebrea. ¿Y la muchacha a quién fue a llamar? Vea qué interesante esta historia. Fue a llamar a la mamá. Dice, la muchacha fue y trajo a la mamá del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo y yo te pagaré por hacerlo. ¡Qué maravilla! Ya esta parte de que le pagaran a ella no estaba seguramente en el plan de Jocabed, pero salió como un beneficio. Le dice, entonces ahora la mamá del niño, que todavía no se ha dado el nombre, se convierte ya en la nodriza. Y va a cuidar al bebé. O sea, en otras palabras, logró la meta, ubicar al niño en el palacio. Logró esa meta. Y logró la meta de darle un lugar seguro al bebé, aunque significó para ella desprenderse de él, como más adelante lo va a decir el texto. Pero ahora es un niño salvo, y ahora es un niño protegido, y ahora es un niño que va a ser criado por la hija de Faraón o adoptado por la hija de Faraón. Y si es adoptado por la hija de Faraón, significa que se convirtió en el nieto de Faraón. O sea, protección total, los lujos, la mejor educación. En el libro de Hechos, en el capítulo número 7, dice que Moisés fue criado en la sabiduría de los egipcios. O sea, fue a la mejor universidad. Vivió como ¿cómo es que se decimos? En cuna de oro. Después de haber estado sufriendo la amenaza, ahora es el niño protegido. Pero bueno, sigamos en nuestro pasaje. La madre se llevó al niño y dice que lo crió. Ya crecido el niño, entonces aquí yo hago una pregunta. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón. ¿Qué edad tenía este niño? Cuando la hija de Faraón lo encuentra, es un bebé, pero ahora ya es un niño. ¿Qué edad pudo haber tenido este bebé, este niño? Piense usted, ¿qué edad pudo haber tenido? Bueno, yo creo que pudo haber tenido unos 5 años, 6 años, máximo 7, probablemente 5 años. Entonces, la mamá de Faraón, que ahora es la nodriza, tuvo a su hijo por 5 años en su casa, protegido y recibiendo salarios por cuidarlo. Pero hay algo muy interesante en esto. Si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que Moisés, cuando ya es adulto, se cría en Egipto, recibe toda la educación de egipcia, pero él sabía quién era. Él sabía de sus raíces.
y sabía que sus compatriotas eran esclavos. Él sabía que tenía una identificación con el pueblo de Dios. Entonces la hija de Faraón, cuando ya lo recibe y lo adopta, entonces ya ahí sí le da el nombre, como a los 5 años le puso Moisés, porque dijo, yo lo saqué del río. Ahora, cuando usted va al capítulo número 3, ya Moisés es un anciano, bueno, sí es un anciano, porque tenía 80 años, aunque algunos me van a regañar. No, era un adulto mayor. Suena más bonito, ¿verdad? Ya Moisés, de 80 años, un día tiene un encuentro con Dios. El capítulo número 3. Y cuando tiene ese encuentro con Dios, él ve que una zarza, o sea, un arbusto comienza a encenderse, pero no se consume, o sea, no se convierte en ceniza. Entonces él vio a ese arbusto y dijo, voy a ir a ver qué pasa con ese arbusto que arde en fuego, pero no se quema. Cuando él se estaba acercando a ver el arbusto, oye una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés, notemos este diálogo, que para mí es muy significativo en la historia. Oye la voz que dice, Moisés, Moisés, que sale de la zarza ardiendo. Moisés dice, aquí estoy. Le habla a esa voz que salió de ahí. No identifica quién está pronunciando su nombre, no lo identifica. Entonces nada más él responde, aquí estoy, aquí me tienes. Entonces la voz de ahí, de la zarza, le dice, no te acerques más. Le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Pero hasta ahí Moisés no sabe quién le está hablando. Es algo extraño para él, pero no identifica quién le habla. Pero entonces viene y le dice, verso 6 para mí es clave en esto. Esa voz que sale de la zarza le dice, yo soy el Dios de tu padre. Para mí esto es clave, importantísimo en esta historia. ¿Qué le está dando a entender esa voz? Ya se está identificando. Dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. En otras palabras, Moisés logra identificar la voz de Dios y se da cuenta que es Dios cuando Dios mismo le dice, soy el Dios de tu papá. Y ahí es donde Moisés identifica la voz, identifica a Dios. Y después agrega Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya resalta la historia. En otras palabras, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Moisés entiende que ese Dios que le está hablando ahí era el Dios de que mamá Jocabed le habló durante esos 5 años que lo tuvo en el seno de su familia. Los 5 años fueron cruciales. Dicen los psicólogos, los expertos en la conducta humana, que los niños en esas edades son como una esponja. Y por eso algunos hablan de estimulación temprana, porque son como una esponja. Entonces, Jocabed, sin conocer la cuestión psicológica o los aportes psicológicos, aplicó lo que debe hacer todo adulto con los niños: transmitirles la palabra, los valores, las historias de la Biblia, las tradiciones familiares, porque son como una esponja. Quiere decir que en esos primeros años Moisés recibió de su mamá principios, valores, su identificación con el pueblo y sobre todo del verdadero Dios, el Dios de su papá, de Abraham, de Isaac y Jacob. 80 años después o 75 años después, Moisés lo tenía grabado todavía en su mente. ¿Quién era el Dios de que mamá le hablaba? Hermanos, yo quiero hacer aplicaciones al respecto, porque hoy en día hay faraones modernos que tratan de destruir a nuestros niños. Faraones modernos. Algunos de esos faraones modernos, tristemente,
son o están en el seno de nuestra familia. La violencia intrafamiliar, ¿dónde se da? Bueno, como la misma palabra lo dice, intrafamiliar, en la familia. Hay hombres, hay tíos, hay abuelos, hay mamás agresivos, violentos, que están maltratando a los niños. El abuso que hay, la dignidad física, moral y espiritual de los niños, hay que protegerlas. Por eso necesitamos adultos que amen a los niños, que los cuiden, que los protejan. Esos niños que están en el seno de nuestra familia. Tal vez usted diga, bueno, pero yo soy soltero, yo soy soltera, yo no tengo niños. Pero yo estoy casi seguro que usted tiene sobrinos, que tiene compañeros que tienen niños. Hay que cuidarlos y protegerlos. Cuidarlos y protegerlos. Hermanos, qué triste es la realidad de muchos niños que no están desarrollando su potencial porque tienen padres violentos, agresivos, que los insultan con frases y palabras de que usted no sirve para nada, que mejor no hubiera nacido. Hermano, qué triste esas frases. Es una violencia psicológica. Hay violencia física, pero también hay violencia psicológica, como también hay violencia espiritual. Cuando les presentamos un Dios terrorífico, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Ese no es el Dios de la Biblia. Hay que cuidar a los niños. Y fíjese, según las estadísticas, la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, sobre todo el abuso sexual, ¿quiénes son los que más abusan de los niños? A veces hay desconocidos, pero muchas veces las estadísticas dicen que son familiares cercanos, papás, tíos, abuelos. Qué triste y qué desgraciados estos hombres. Pero bueno, otra cosa, otros enemigos, faraones modernos que están dañando la niñez, las redes sociales. Las redes sociales. Estuve leyendo un artículo del Patronato Nacional de la Infancia y quiero leer brevemente lo que dice el documento. Dice que hay adultos que difunden sobre sus hijos e hijas lo que hacen en las redes sociales, pero a la vez dice que hay hoy en día una palabra nueva para mí: ciberdelincuentes, ciberacosos, que ven esas fotos que se están subiendo ahí en redes y a veces los padres inocentemente las suben, pero hay depredadores que están aprovechándose de esto. Y por eso algunos hablan, en el documento se hablaba de depredadores sexuales que ven esas imágenes en las redes, que se aprovechan y hacen trata. Es una cuestión muy triste. Tráfico de niños, secuestro de niños para extraerles órganos y en la trata para después venderlos para deseos sexuales. Suplantan en los que suben en las redes. Dice ese artículo que también hay una cuestión que se llama identidad digital, que da a entender es que conforme usted va subiendo información suya o de algún familiar o de niños, comienzan ya a tenerle una identidad digital. Y que por otro lado es un irrespeto al derecho de la personalidad porque exponen a los niños. Que la identidad digital es como una marca, una huella digital. Hay que cuidar a los niños. Pero hay otra cosa interesante en las redes sociales. Mire, voy a poner este ejemplo o esta ilustración. Muchas veces yo vi padres de familia, incluso a mi esposa, que nuestros niños venían a la iglesia. Y como el culto está diseñado para el adulto. El culto no está diseñado para los niños. Por eso es que se cansan y se aburren y se ponen indispuestos, qué sé yo. Y se levantan de la banca y comienzan a caminar para allá y para acá. Porque el culto no está diseñado para adultos. Entonces, yo noté que habían padres que traían hojitas en blanco, libritos para pintar, para colorear. Y mientras estábamos en el culto, el niñito estaba ahí pintando, jugando. Habían otros que traían algunos juegos de una creatividad. Entonces estaban en la banquita haciendo, qué sé yo, leguitos y cositas de estas. Estaban entretenidos. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, ¿qué hacemos los adultos para entretener a los niños?
les prendemos el tele, 3, 4, 5 horas. Le damos la tablet para que esté juegue y que juegue. Le damos el celular para que se calme y se convierte como en la chupeta, ¿verdad? Del niño y se queda calmo. Hemos perdido los adultos la oportunidad para desarrollar la creatividad y el ingenio de los niños. Verán el celular, verán las tablets, pero hagámoslo responsablemente. Cuidemos, hermanos, que lo que nosotros, si le vamos a dar el celular, que no haya un abuso, que no se excedan, que jueguen, pero con ciertas limitaciones y con cierto tiempo. Cuidemos la niñez. Para concluir, Jocabed a mí me desafía a cuidar a los niños, a amar a los niños que están en la iglesia, a cuidar a los niños de la sociedad, a educarlos, a formarlos, que sean niños felices, a cuidarlos incluso. Mire, hoy en día hasta se habla de la obesidad de los niños, porque viven vidas como ermitaños, no juegan, no corren, no socializan por estar tanto en sus redes, en sus celulares, en sus tablets, y no desarrollan relaciones de socialización saludables. Y cuando tienen hambre, pues vamos a comprar comida chatarra. Se habla hoy en día incluso de los niños obesos por culpa de los padres que no estamos dándole alimentación nutritiva. Y ese abuso abrumador en las tecnologías, hay que cuidarlas. Hermanos, Jocabed me desafía para que seamos adultos, especialmente padres, madres, abuelos, tíos responsables. Cuidemos a los niños, aprovechemos la niñez para inculcarles en ellos el amor por la palabra de Dios, el amor a Cristo, que conozcan a Jesús, que conozcan la palabra, que disfruten, que tengan juegos creativos, que desarrollen su potencial mental. Y como dice el sabio Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él. No descuidemos la niñez. Pongámonos en pie, hermanos. Cuidemos a los niños, que se desarrollen saludablemente, juegue, disfrute con los niños que están en el seno de su familia. Y si usted es un hombre, una madre, un padre amargado, pues cambie la amargura y vuelva a ser niño, y disfrute con la niñez, ría con los niños, juegue con los niños y protejamos a los niños de los depredadores que hay en nuestro medio, de pedófilos, de gente que tiene mente perversa y ven en los niños un potencial para sus placeres personales. Que Dios bendiga la niñez que está en el seno de nuestra familia, que Dios bendiga a los niños de nuestra iglesia y a los niños de nuestra sociedad. Padre, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tú bendigas a nuestros niños y nos conviertas a nosotros en padres, tíos, adultos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.